Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Que tengan un bello amanecer para hoy. Que siempre comience el día con una bendición en la boca, porque hay un sitio oscuro donde eso no se puede hacer. Así que aquí estamos, el equipo, Pablo Macchini, Nelson Rodríguez y una servidora, Adis Burgos, ya juntos para Enfoque Matinal. Buenos días, buenos y santos días. Le decía a Adis Burgos que ya casi estamos llegando al desricadero final del año, porque a partir del lunes eso no se para, porque este año va a ser muy especial, señores. Bueno. Y la productividad del país se va a ver afectada, porque fíjense, el martes próximo, 24, es Nochebuena, entonces Navidad, feriado. Es decir, que el día laborable es el lunes 23. Y lo de laborable es un decir, ¿no? Bueno, en el mejor de los casos, el 24 se trabaja a mediodía. Entonces ahí viene el 25 feriado. Para usted volver a sus labores jueves y viernes, entonces la misma rutina, lunes 30, martes 31, feriado día primero, pero enero comienza con un fin de semana largo porque el Día de Reyes cae el lunes. Es decir, que solamente se salvarán aquellas empresas que por su naturaleza dan vacaciones colectivas en diciembre, porque se va a producir poco a final de este año y a principio del próximo, pero eso es por obra y gracia del calendario. El calendario precisamente hizo que el COE ya lanzara su operativo, el Pacto por la Vida. Como yo llamaba la atención aquí, todas las instituciones lanzan su operativo, entonces el COE ahora lanza el operativo general en el que se involucran todas las instituciones, más de 40.300 personas, entre el personal médico, paramédico, militares, policía, voluntario, y el COE explicó algo que siempre trae contradicciones, principalmente entre algunos directores del periódico. Dice el COE que su operativo tiene un perímetro delimitado, o sea, carretera tal, autopista tanto, y además para prevenir accidentes de tránsito e intoxicaciones por alcohol y alimentos. Que resulta que en su contabilidad, casi siempre macabra, el COE no computa muchos fallecimientos en circunstancias especiales, porque dice que no es parte del operativo tránsito, alcohol y alimentos, y además que no estaba dentro del perímetro. El COE tiene razón en el sentido de que ellos van a prevenir en esos puntos y esas circunstancias, esas situaciones. Pero ahí está, Pacto por la Vida, comienza el lunes 23 a partir de las 2 de la tarde, estará dividido en 2 etapas porque vuelve el lunes 30. Creo que hay que reconocer que en los últimos años, principalmente durante las gestiones de gobierno de Danilo Medina, se exhibe una mayor coordinación interinstitucional. Eso ha funcionado y ahí están las instituciones debidamente engrasadas, aceitadas. A veces, no sé si estuvo en este anuncio el sistema 911, que juega un papel fundamental a final y a principio de año, pero me di cuenta que el año pasado no estuvo entre las instituciones del operativo y el 911 dio su informe aparte. Está activa Intran con el asunto de los vehículos pesados, pero bien, señores, aclaraba ayer el general Méndez que el protagonista de la película es usted, es el ciudadano, que por más que se esfuercen las autoridades, si usted no pone de su parte, diciembre, enero, traerán las mismas cifras trágicas, especialmente de motoristas, que todos los años. El que renace es Jesucristo, no usted. Es bueno que quede claro que... Esa está muy buena. Sí. Pablo salta con cosas. Está muy buena, está muy oportuna. Porque uno todos los años, uno, sobre todo después que está ahí el general Méndez, porque un general que le guste Sabina debe ser una gran persona. Y el general Méndez es un gran profesional y mejor ser humano, y ha logrado coordinar todo esto, y el mérito del Estado en sentido general en esto del COE se ha avanzado. Mezquino uno no puede ser. Ahora venga el riflazo para el Intran y el mismo Estado, que ha sido incapaz de arreglar el tránsito, de recuperar la autoridad perdida de lo que es un agente de tránsito, el poner en ejecución
el régimen de consecuencias de cuando usted hace algo incorrecto, que no se puede andar sin placas por la vida o por el polígono central. O sea que uno siempre dice lo mismo: reconocimiento al general Méndez, guerra al Intran ahora, a las 7 instituciones que sustituyó el Intran en el pasado, en el sentido de eso que acabo de decir, pero también uno dice algo todos los años: el Estado Dominicano está haciendo su trabajo, uno quisiera que mejorara más de lo que ha mejorado, aplausos, muy bien, sí, pero hay una vaina central, y es que usted debe ser responsable de su vida y, lo que es más importante, de la de los suyos. Entonces, que hay una parte de las desgracias que ocurren que tiene que ver mucho con la irresponsabilidad del ciudadano, porque, perdón, Nelson, sí. Sí, no, termine. O sea, con la irresponsabilidad del ciudadano, porque, por ejemplo, azaroso, si usted tiene un auto, una camioneta, y tiene las ruedas, las gomas que parecen 4 vejigas, no coja para Samaná, no se vaya con sus hijos en la cama de esa camioneta para una playa. Entonces, claro, el riflazo al bendito gobierno, que debería ocuparse de partirlo a usted en dos. Estoy hablando con la ley en la mano, o sea, aplicarle la ley, porque usted es un irresponsable y está violando la ley. Ahora, si el Estado no lo está haciendo, bueno, la responsabilidad primera de cuidar a una familia es su padre y su madre. Entonces aquí vaya el mensaje al ciudadano. Hay una crítica al Estado que uno todos los años, en Semana Santa es lo mismo, la misma crítica, y después viene uno a contar muertos. ¿Cuántos fueron este año? 0 mata 0, diablo, 5 menos, 0. Es una cosa como satánica, tenebrosa. Pero quede ahí la crítica al Estado, que puede seguir mejorando, que tiene que aplicar la ley de tránsito, no solo como vi ayer a una pobre señora que la encontraron hablando por teléfono celular, y llegó ese DGC así sacando el pecho a aplicarle esa ley a esa señora, y a su lado todos estos sindicatos violentísimos, que ellos le tienen miedo, porque si le hacen algo se baja el tigre y le entra batazo, que lo hemos visto en video. Vaya mi mensaje de cada año. Como decir también que aquí las instituciones del Estado, incluida la Junta, anda, quizás porque es Navidad, en plan bolero. Porque hay un bolero de Gloria Richard, hermosísimo. Eso no se puede oír viernes, Nelson, terrible. Se llama Y Entonces. Y esa lluvia de recuerdos caigan en tu alma otra vez. Y entonces, ¿qué tú vas a hacer? No, esto no es romántico, no estamos en romanticismo, que hoy es miércoles. No, el asunto es que, miren un dato. El 60% de 2.900 muertes y 115.000 lesionados por accidentes de tránsito en el 2018 están vinculados a consumo de alcohol, como lo están leyendo. Entonces, un país que maneja ese dato, que tiene esa estadística, si alguien, por favor, me puede explicar cómo es posible que se den facilidades para que la gente siga en la madrugada bebiendo romo. O sea, y entonces, Gloria Richard, si eso faltaba, hay otro bolero, porque el gobierno, el Estado Dominicano está muy en plan de romanticismo. Hay una canción maldita, Adi no se la sabe, Yanesi no tiene idea de ella, pero Nelson y yo, que somos los señores mayores, sí. Hay un cantante que se llama Vitín Avilés, que grabó un tema maravilloso que se llama ¿Por qué ahora? ¿Por qué jurabas que me amabas sin sentirlo? Eso es terrible. Es un bolero etílico. Sí, pero insisto, hoy es miércoles de trabajo, no estamos en romanticismo. El asunto es que ustedes recuerdan las discusiones entre la Junta Central Electoral y el sector Fernández con esto de las primarias, donde el expresidente del PLD, presidente ahora de la Fuerza, expresidente del país, había sugerido que por qué no se buscaba la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, que tiene toda la credibilidad del mundo y todas las garantías del mundo, para que viniera e hiciera la famosa auditoría forense. Pues no se hizo nada, no se caminó. Recuerden que aquello fue octubre 6, estamos en diciembre 18. Entonces, ahora recibimos la información de que la Junta ha solicitado a la Fundación Internacional para Sistemas Electorales colaboración técnica para auditar softwares y sistemas de votos
del voto automatizado y por ahí sigue. Entonces, todos queremos que la Junta Central Electoral recupere la credibilidad, se gane la confianza de los participantes, de los actores en el proceso y sobre todo del ciudadano. Ahora también tiene que dejarse ayudar, porque de error en error así no se vale. O sea, ¿por qué si existía esa institución que la Junta la conoce y que la sugiere el afectado de lo que ocurrió en el 6 de octubre, no se le dijo, no, ahora mismo un momentito, redáctame esto, vamos a ponernos en eso? No, hubo un orgullo, como lo pidió este señor, no lo hago. Sí, pero luego, semanas después, se comenzó a conversar de manera subrepticia, secreta, porque no se dio la información, con la institución. Ahora lo sabemos. Mejor tarde que nunca. Sí, pero yo mejor, en vez de mejor tarde que nunca, yo me quedo con Vitín Avilés. ¿Por qué ahora? Además de finalmente decir que caramba, impuestos internos, uno que estaba tan pro impuestos internos y dale que te pego, limpiasaquismo aparte. O sea, yo saludaba tanto esto de que se estaba logrando lo siguiente. Cada año hay que sacar el marbete. Entonces yo te pongo una fecha límite. Y a partir de esa fecha límite no hay problema. Tú puedes seguir sacando el marbete. Lo único que tienes una penalidad. No hay problema, lo puedes seguir sacando. En este caso se cumplió el lunes 16. Este lunes, ¿qué pasó? Pues, ¿qué decía la ley? Bueno, la decisión, la resolución de impuestos internos, perfecto. Si usted en un año no fue capaz de ahorrar 1.500 pesos, que sale a pequeña y media de cerveza mensual, para usted reunir ese dinero, bueno, pues ni modo. Cuando usted quiera, usted pasa por impuestos internos, que hasta hace una semana se lo enviaba a su casa. O sea, por internet todo lo compra y se lo envían a su casa, a veces hasta con unas muchachas bellísimas. Hasta eso hace impuestos internos. Entonces, impuestos internos, señor gobierno, si estamos reeducando al pueblo dominicano, como ya uno se acostumbró al cinturón, y no sé ustedes, pero yo no puedo manejar sin el cinturón, yo siento que me voy a ir delante. Sí, pero en los 80 uno tuvo problemas, ponerse esa guindaleza. Es una cosa, bueno, dale que te pego. Uno se acostumbró. Entonces ya el dominicano estábamos logrando que no sea irresponsable, por pobre que usted sea, si usted tiene un vehículo, no me diga usted que usted no puede dejar de beberse pequeña y media mensual y ahorrar ese dinerito. Pues no, como ahí viene un año electoral, hay que ganar elecciones, entonces todo es una flexibilidad entonces ahí está el ciudadano que cada día va perdiendo la condición de ciudadano y se convierte en un simple votante. Por eso aquí las elecciones, fíjense que a nadie le importan las ideas ni las propuestas de nadie, sobre nada. Esto es, dame lo mío. ¿Dónde está la naiboa, la grasa? O sea, y por eso no debaten. Yo decía el otro día y lo repito, nadie debería dirigir nada, ni ser regidor, ni ser alcalde, y menos presidente de la República, si no es capaz de sentarse durante una hora con sus 3 adversarios a decir qué él va a hacer, cómo lo va a hacer, y si no lo ha hecho, por qué no lo ha hecho. Pero así vamos, que la Magdalena nos guíe. Menos mal que viene Dagoberto Tejeda, vanilejo insigne, y quizás uno de los folcloristas más importantes del pasado siglo y lo que va de este, y el de mayores aportes en ese sentido. Vamos a hablar con Dagoberto de Navidad. Lo anuncio para equilibrar un poco esta situación y estas insinuaciones del gobierno dominicano, que yo no lo estoy entendiendo porque está más romántico y bolerístico que nunca. Saben que ahora que estamos también hablando de presupuesto y que en República Dominicana siempre hay un lío con esto del presupuesto porque hay que extender el dinerito que hay, qué interesante sería si nosotros en materia de tránsito nos proponemos por lo menos, ya que ha sido tan difícil que las autoridades afinen con la ley, no con uno, no con la ley, nos proponemos por lo menos cumplir con el 50% de las expectativas de esa ley, porque según se ha estado analizando del asunto, el presupuesto de los hospitales en las áreas de emergencias sería
impactado de una forma tan grande que por lo menos se recuperarían el 60% del dinero que invierten solo en la gente que llega ahí por un trauma tras un accidente de tránsito. Y eso es muy serio. Pero fíjense ustedes, hablando de presupuesto, Nelson y Pablo, qué triste que se llegó a este punto del debate, que ya se rechazaron todas las objeciones y sugerencias para el 2020 sin que se pudiese armonizar el aumento de las políticas de género. En los últimos meses hemos visto muy tristemente a la sociedad sumándose y lamentando por las muertes. Y cuando se estudia el fenómeno de los feminicidios, no hay manera de no entrar en el acuerdo de que parte de la lucha tiene que encaminarse con más recursos. Pero si no es posible esto, si en el debate del Congreso no se estudia el fenómeno y no se planifica cómo hacerlo mejor en el año 2020, ¿a qué estamos destinados como país? ¿A seguir solo lamentando? ¿A seguir en discusiones de quién mató a quién y técnicamente poner a confrontar a un hombre con una mujer bajo un techo o después de una separación? Si todo esto tiene que ver con la planificación de un Estado, con la planificación de cómo un género y otro armonizan en una sociedad que está cambiando. Y esta, que es una sociedad de mucha desigualdad, lo ve con mucha más agresividad, lo que significa que nuestros gobiernos deberían estar conscientes de lo que tienen en manos, pero si uno ve que no se mueven las cosas del lugar, parece que no estamos suficientemente convencidos, que no somos conscientes. Y ahí entra entonces en el debate también la calidad del Congreso que tenemos. ¿Qué piensan los que están ahí? ¿Cómo piensan? ¿Qué generación mental o de transformación social ellos tienen en su cabeza? Y qué triste verlo así cuando se supone que ahora deberíamos estar celebrando fiestas. Pero esas fiestas en muchas familias no tienen oportunidad por los sucesos que han visto este y años anteriores. Y miren, yo quiero, Pablo ha abordado este tema antes, la magistrada Iris Sánchez a uno le da hasta risa, aunque debería llorar. La magistrada Iris Sánchez ayer es una fiscal de La Vega, y cito su nombre porque ella ha estado ya en varias ocasiones ligada a persecución de delitos y temas que involucran a niños desfavorecidos o de alguna manera abusados. Dice, vamos a meter hasta presos a quienes le den alcohol a los niños. Entonces yo voy a sumar eso a numeritos que encontré googleando, que dicen que nosotros hemos tenido en 4 años hasta 169 niños intoxicados, y traté de encontrar si alguno de los de Semana Santa de este año fue sometido y encontré nada, absolutamente nada sobre el asunto. Entonces yo creo que amenazar queda pobre. No voy a decir que queda ridículo porque sé que lo hace con muy buena intención la magistrada Iris Sánchez, pero podría estar hablando al vacío si todo se limita a que después que nos dimos un buen cabezazo, después del pecado, solo se le dice perdonado eres. O sea que hay que prohibir en este país las amenazas de cualquier tipo de funcionario, sino solicitarle la nota de prensa de lo realizado. O sea, esa magistrada, sería maravilloso que el departamento que ella dirige, su área, dentro de una semana envíe la nota. El Ministerio Público sometió a tantos. Es como cuando un ministro de Medio Ambiente se queja de la deforestación. Usted no está para quejarse. Claro. Usted está para hacer cosas y luego mandarnos la nota de prensa de que se han sembrado qué sé yo cuántos árboles, que la deforestación disminuyó en tanto %. Pero esas son cosas. Eso es parte del problema nuestro del notaprensismo que está acabando con nosotros. Pero ahora que Adi, menciona el asunto de los menores intoxicados con alcohol, yo recuerdo que la Procuraduría tiene una cuenta pendiente con nosotros. En Semana Santa, después de Semana Santa, aquí nosotros hicimos un vigoroso comentario y pedimos consecuencias, que identificaran a las discotecas, a los lugares donde sacaron a menores que estaban ingiriendo bebidas alcohólicas. Y la Procuraduría nos prometió, dijo que eso lo pusieron en manos de la Procuradora de Niños, Niñas y Adolescentes. Y dijimos, eso va a caminar, porque ahí no es que está la DINAS. Sí, Olga Dinah. Ajá, dijimos, eso va a caminar. Y mire, ahora que Adi menciona lo de La Vega y esa fiscal, la Procuraduría todavía nos prometió a nosotros aquí en CDN que no iba a mandar los nombres de esa discoteca, de esa persona, y eso se quedó así. Nelson, es sencillo, es un convenio entre los medios de comunicación, todos. Y yo estoy seguro que ningún propietario de medio de comunicación ni director de medio de comunicación se va a oponer a lo siguiente: que el Ministerio Público no tenga una aplicación selectiva de las notas de prensa y sea una política de que todo bar o lo que sea que
falte a la ley, se hace una nota de prensa, se le toma una foto y los medios nos comprometemos. Aquí presentamos hoy al bar Maquinini.com, que irresponsable vendió alcohol al niño Juancito Pérez Vidal alias Tito. Eso es totalmente legal, eso no es persecución, eso no viola los derechos de la libre empresa de nadie. Estamos sencillamente dando una información, que el bar Maquinini.com S.A. está vendiendo alcohol a menores. Ahora eso no se hace, ¿por qué? Porque entonces hay una aplicación selectiva de la ley. Si de repente hay un dueño de bar que no está cotizando, que no hay cariño, que no puede vivir en el oeste porque es lento para sacar, entonces cuando falla yo le aplico la ley. La aplicación selectiva de la ley es para no meternos en esto, porque va a ocurrir ahora, como ocurre siempre, el asunto de la contaminación sónica, el ruido en los colmadones. No ha habido gobierno, aquí hay senadores que se plantan y mandan para el caray al Ministerio de Interior y la María Santísima, jefatura de la policía y lo que sea, y dice, ese colmadón se queda abierto. Entonces, andamos mal, porque de ahí es que viene el resentimiento que se va acumulando del ciudadano, sobre todo del ciudadano clase media baja hacia arriba, que es al que se le pegan todos los faros. Y anda todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, es todas las entidades del gobierno que tienen que ver con cobrar o con lo que sea, con la ley en la mano, aplicándole a uno la ley, pero es una aplicación selectiva, y por eso ese resentimiento que hay contra el Estado de parte. Usted entra a la red y parece que el mundo se está acabando, y no es así. Sí, pero lo que pasa es que esa aplicación selectiva de la ley nos va a embromar con J. Bueno, vamos a llegar a un acuerdo con la magistrada Dina, y vamos a aplicarle borrón y cuenta nueva con lo de Semana Santa. Entonces, que aplique la ley ahora en Navidad y Año Nuevo con el asunto de los menores consumiendo alcohol. Perdón. Una precisión, Pablo, cuando tú hablabas de la irresponsabilidad del ciudadano, porque aquí la pena es compartida, hay que meterle 10 años de cárcel al Estado y a sus instituciones y 10 años, y 10 años al ciudadano. Mencionabas tú que el lunes vencía el plazo, pero resulta que en el curso de la mañana, con las largas filas de última hora para la gente comprar su marbete, llegó la noticia de que le habían prorrogado hasta el 31. Y leí una crónica, creo que en el Listín, muy simpática, dijeron que rompan fila, y salió todo el mundo y se fue. Yo pensé que habían ganado las Águilas. Sí. Ganaron las Águilas. Porque al contrario, se la había puesto más fácil. Ah, mira, ya aquí sin presión, yo voy a sacar hoy mi marbete, y la gente lo dejó. Probablemente el mismo 31, ahí estén de nuevo la fila. Entonces, eso es parte de un ejercicio irresponsable. Sí, pero nos retrata, o sea, Nelson, o sea, qué bueno que lo recordaste, porque yo lo leí. O sea, señor, había gente en la fila que ya tenía su dinerito, y le llega la noticia que no, que se puede hacer el otro sábado, el otro lunes. Entonces se va a cervecear para el colmadón del frente, donde él iba a pagar, y ya el lunes aparecerá algún primo, un hermano menos pobre que él, que le consigue esos chelitos. Pero anoten eso. No, y esa misma persona todavía se atreve después a decir que no lo hizo porque no tenía el dinero. No, es que este es un país y su gente que son especiales. Un saludo a Cuquín Victoria. Y lo de la prórroga, me dicen que fue forzada, me dicen. Yo intenté comunicación con Marcos Cadé, director de comunicación de nuestro amigo. ¿Y forzada a propósito, por quién, me dicen, Cadé, que usted está difícil de localizar. No, lo que pasa es que no es una información oficial, que había retraso en la entrega de muchos de los barbetes que fueron adquiridos en línea. Entonces, la institución, no sé por qué motivo había retraso. O sea, eso es una versión existente, probablemente no fue eso, pero me dicen que eso contribuyó también para que Impuestos Internos emparejara la carga. Y al final, algo que no quiero dejar de mencionar, que fue la decisión de la Suprema sobre el caso Odebrecht. Aquí los dominicanos tenemos unas expresiones que son válidas para muchas situaciones. Entonces, cuando una cosa está jodona, es que está mala. Entonces, las altas cortes están jodonas aquí en este país. Porque eso de la Suprema, eso no tiene nombre. Y cuando digo las altas cortes, porque ahí está lo del Tribunal Superior Electoral, que los verdaderos juristas constitucionalistas
dicen que es una barbaridad las últimas decisiones del Constitucional y que significa un regresionismo. Pero ¿qué hizo la Suprema Corte de Justicia? Que escurrió el bulto, que huyó, que puso pies en polvorosa y se desapoderó del caso de Brecht. Después que tenía 2 años ahí mamoneándolo, se quedó con el senador Galán, porque esa es su jurisdicción privilegiada. Entonces violó normas, violó su propia jurisprudencia y envió el caso a las instancias, a los jueces ordinarios de la primera instancia. Los 5 de los imputados van ahora para Ciudad Nueva, para allá. Ahora son 4 salas penales, el presidente de esas salas penales va a hacer un sorteo legal y Cáspita le tocó a la tercera sala y para allá van. Lo que dicen los expertos es que eso va a durar años en esa primera instancia, porque el proceso prácticamente comienza. Hasta el Ministerio Público se quejó amargamente de la justicia dominicana con esa decisión de la Suprema Corte de Justicia. Es una decisión dividida porque hubo 5 magistrados que se opusieron y hay un voto disidente sopesado, documentado, bien pensado del primer vicepresidente de la Suprema, el magistrado Herrera Carucia. Eso hay que leérselo porque él desmonta pieza por pieza esa decisión y deja un lamento de que aquí, y en este caso en concreto de Odebrecht, dice él, va a ser difícil hacer justicia. Entonces, ayer decía yo que ¿dónde estaban los paladines y los que protestaban? Están muy ocupados haciendo campaña, todo metido en política, pero hubo un golpe artero, una puñalada trapera al sistema de justicia dominicano y a las ansias de este pueblo de combate a la corrupción y a la impunidad. Entonces dimos un salto hacia atrás, un salto al vacío, y no me equivoco ni abuso del medio si digo que precisamente abusaron esos jueces de la Suprema Corte de Justicia que legislaron en contra de lo que ellos mismos habían establecido y de la jurisprudencia que había de la jurisdicción privilegiada y cómo arrastraba a todos los imputados. Ahora, me imagino que dentro de 4 o 5 años vamos a estar litigando ahí en Ciudad Nueva, que todavía tiene salas que no hacen majestad de la justicia. Y hay magistrados, un receso, y ahí salen los abogados a comer pastelito a la esquina y todo ese tipo de cosas. Estoy haciendo una caricatura, pero es precisamente de manera intencional, porque eso de devolver ese expediente a la primera instancia, sin razones válidas, y tú pisoteando tu propia jurisprudencia, las normas establecidas, eso no tiene perdón de Dios. Pero retoma lo que dijo Carbucia, que ahí está la naiboa de todo esto. Va a ser muy difícil hacer justicia en el caso Odebrecht. Y si es difícil para la justicia dominicana hacer justicia en un caso que vino arregladito como para ir de boda, preparadito el expediente, con todo el trabajo hecho por las autoridades brasileñas con la asesoría de los norteamericanos, que ya no entrenan a los militares sino a los abogados, por algo será, que hay una cosa maravillosa que se llama injusticia mediática. Pero si el caso Odebrecht, no, aquí no se le puede hacer justicia. Si al caso Tucano, que es un asunto que tiene que ver con la guerra de Embraer y Boeing, porque Boeing estaba abajo porque la Embraer le estaba comiendo los caramelitos en la venta de jet de mediano tamaño. Como había su problema de corrupción, entonces ellos filtraron la información Boeing a Wall Street Journal, ahora recuerdo. Y todo partió de Wall Street Journal, no porque el periodismo cayó, no, porque el periodismo de investigación, los dosieres no caen del cielo. Es alguien que está interesado en que salga. Entonces, si aquí no podemos hacer justicia, en 2 casos que vino los expedientes, todo, ahí, ¿a qué se le va a hacer justicia? Bueno, a Juancito Pérez Vidal, alias Tito, que pertenece al honorable Club de los Pendejos. Qué bueno. ¿Dagoberto llegó? Qué maravilla. Qué sí, bueno. a un señor que se robó
2 vacas esta semana le cantaron 10 años de prisión. ¿2 vacas? 2 vacas. 2 vacas. Sí, por ahí por Atomayor. La justicia está en lo suyo. Pero yo Señores, recuerdo yo estando en última hora, un hay que condenar al que se roba 2 vacas. un haitiano de San Juan que se robó unos salchichones, le cantaron 2 años. Bueno, fue un caso emblemático eso, por un par de salchichones. De salami, no fue salchichón. Bueno, allá hay una señora que se robó 3 pollos, nos dice producción, y también le cayó su condena. Entonces, que es, como dice Adi, o sea, nadie está diciendo que quien viole la ley no se le aplique, pero volvemos a lo mismo. Se llama esto la aplicación selectiva de la ley, y el mensaje que manda es que en esta sociedad todo se perdona y para todo puede haber impunidad, menos para la pobreza. Denle cabeza a eso y fíjense para dónde vamos, aunque estemos creciendo mejor que China, estabilidad macroeconómica, inflación controlada y la divisa bien. A pesar de eso, donde no hay justicia, tarde o temprano el caos tiene que llegar. Pero ya amanecerá algún día. Este es un día que, no obstante, queremos que sea muy bonito, así que hemos invitado para una entrevista principal a alguien que tiene mucho color, su capacidad de ser un activo del folclore y también de la sociología. Lo hace así. ¿Para qué sigo yo presentándolo si hay un vanilejo? Que lo diga Pablo Macchini. ¿Quién viene después de esta pausa, Pablo? Tío mío. ¿Ah, sí? Sí, pero yo no sabía Dagoberto eso. Tejada Ortiz. Dagoberto Tejeda Ortiz. Pero tío tuyo de verdad. Porque la gente cuando hay un famoso, una vez dice, es familia mía. Pablo, Pablo él limpia saquismo de mi otra prima, de este país. Mi otra prima, Milagros Ortiz Bosch. Pablo Macchini Ortiz. O sea que vamos a entrevistar a mi primo, Dagoberto Tejeda Ortiz, de ahí del barrio de Villamajega, de Baní, si hay algún problema. No hay ninguno, de momento no hay ninguno. Y tan claro que no hay ningún problema que después de esta y mi primo David Ortiz. Saludos a mi primo, mi otro primo, David Ortiz. Yo voy a comenzar a buscar también los míos. Venimos en breve. Continuamos. En verdad, la presentación ya se hizo por la alegría que a uno le provoca recibir a Dagoberto Tejeda Ortiz, vanilejo, y como yo decía, si usted quiere saber de folclore, el folclore que decía don Atahualpa Yupanqui, si usted quiere conocer las esencias de lo que es la dominicanidad y esa historia que nos hizo como lo que somos hoy, la República Dominicana, entonces usted habla despacito, como vamos a hablar con este vanilejo, y siembra hielo, lamentablemente sin colmado. Eso tenemos que lamentarlo, que somos pero de los sí pocos. había. Sí había. Sí, pero la familia, tú no. Es papá. Y yo era ayudante de papá. Sí, pero no lo pusiste, Dago. Tenía que quedarte. Tirarte para el monte como yo. Bueno, podemos hablar con el pulpero fácilmente aquí. Sí, él vendía su librita, La pulpería que fue degenerando en colmado, y ahora es colmadón, ya no se sabe qué es. Y para el supermercado pasó. Era una esquina Máximo Gómez con Inchausti, que estaba al final. Era ahí, ¿verdad? Era ahí. Desde siempre ya. Mire, costumbre, tradiciones, la idiosincrasia del dominicano, la penetración cultural extranjera. Vamos a hablar de muchas cosas. No vamos. Pero ahora que estamos ya ahí, Navidad, Año Nuevo, hasta los Santos Reyes, vamos a hablar un poco de esas tradiciones y qué de dominicanos, de autóctonos, tienen esas celebraciones. Porque aquí hasta nieve cae. Bueno, lo que ocurre en la sociedad dominicana ocurre en todas las sociedades de nosotros, de que llegan toda una serie de manifestaciones culturales. Esas manifestaciones culturales llegan primero como una fotocopia, pero poco a poco se van transformando y se van criollizando. Y al final es incluso hasta la negación de lo que llegó, pero asume una identidad. De esa manera la Navidad, aquí los pobladores originales, los indígenas, los taínos, ni conocían a Jesucristo, ni a la Virgen, y menos a la Navidad. Aunque tenían sus dioses, es bueno subrayar esto. Tenían todas sus deidades, sus creencias, su religión, lo tenían todo. Pero esto que se expresa en Europa llega con los españoles. Entonces la Navidad es una de las manifestaciones que llega.
Es interesante incluso, no solamente cómo llega aquí, cómo llegó a España, cómo originalmente eso del nacimiento de Jesús, habían más de 8 o 10 calendarios diferentes, con años nuevos diferentes. Todavía hay manifestaciones, por ejemplo, como los chinos, que es en marzo, el año nuevo. Entonces vino lo que se llama el calendario juliano, Sí, el gregoriano, sí. de que entonces ahí se escogió varias manifestaciones que había en la antigüedad. Por ejemplo, la festividad a la diosa Mirta era el símbolo del sol, pero el nuevo sol había que sustituirlo por Mirta, que era Jesús, y por eso es que se escoge. El Papa Julio I fue el que definió que el 25 era el nacimiento del niño Jesús. Eso no fue verdad, pero se escogió como una tradición. Es la simbología de la iglesia. Entonces, llega aquí. Al-Ándalus, los 800 años de ocupación de España, hay un término que vamos a utilizar mucho en la conversación, que me gustaría que lo definiera para los amigos, que es lo del sincretismo, porque todo termina en eso, sincretismo, pero eso puede, como decía Nelson, hay que tener cuidado con el concepto. Sí. Entonces sería bueno que tú, antes de continuar, lo del sincretismo, porque no solo aquí, sino te pregunto de ese Al-Ándalus, de esa provincia de los árabes cuando están en España, que transforman todo y luego nos llega a nosotros. Hablemos un poco de lo del sincretismo y cómo llegamos a esto. Cuando hay un intercambio y se encuentran dos manifestaciones culturales, esas dos manifestaciones culturales, una pasa a dominar a otra, o la otra pasa sencillamente a escoger lo que le conviene, lo que cree. Y entonces eso es lo que se llama sincretismo. O sea, es el intercambio que se hace a partir de los encuentros de diferentes culturas. Ahora, ¿qué ocurre? Que hay dos tipos de sincretismo. Hay un sincretismo de imposición. Fue lo que hicieron los españoles, como hicieron los árabes en España. Los indios vivos se convirtieron en cristianos muertos. Hay un sincretismo creador, que ahí es donde viene la criollización y viene la dominicanidad. Aquí, por ejemplo, esto es hermosísimo, nos lo traen. Pero los tres lo miramos y decimos, pero ven acá, es de un solo color, ¿por qué no le ponemos rojo y le ponemos verde? Entonces eso poco a poco comienza a transformarse y al final hay una referencia de lo que llegó, pero hay una cosa nueva. Natividad del Señor, mencionaste el 25 de diciembre, se escogió esa fecha, pero veo una contradicción en la vida real, porque el niño Dios nació en un pesebre, dice que es símbolo y mensaje de humildad, pero lo que celebramos en estos tiempos ha ido degenerando en una gran fiesta pagana. Entonces hay como una contradicción intrínseca. No es pagana, es capitalista. Porque el consumismo. Al principio, cuando había una celebración de Navidad en una iglesia perseguida a nivel de Roma, era una iglesia subversiva, una iglesia de los pobres, una iglesia de los oprimidos. El mensaje era un mensaje subversivo. La unión, la unificación, la igualdad sobre todo. Luego, ¿qué ocurre? Que llega al poder Constantino y Constantino se convierte realmente y hace que la iglesia pase a ser parte de la estructura del poder. Y una decisión estrictamente política, y no tuvo que ver nada con religión. Es un momento difícil como el Frente Patriótico. Claro. Hay momentos donde Balaguer necesita que no llegue Peña y se da el sincretismo PLDista reformista. Entonces eso es bueno para desmitificar el hecho. Un asunto, una decisión política del camarada Constantino. Al final de la iglesia era una fiesta religiosa, villancico, los nacimientos, los pesebres y una fiesta familiar. ¿Qué ocurre? Que cuando llega el capitalismo todo lo que toca lo convierte en mercancía. Y entonces hace de esta festividad religiosa familiar un comercio. Y aparece Santa Claus, aparecen los árboles de Navidad, aparecen las tarjetas de Navidad, se suma todo lo que es el comercio, la uva, la pera, la manzana. Entonces
tenemos una transformación. Ahora, esa visión con la ocupación norteamericana tiene una respuesta, y es que los gastos que implica esa visión de las élites en la celebración de la Navidad, el pueblo no puede. Entonces, ¿qué hace el pueblo? En su sincretismo creador, él crea los sustitutos. Ahí es que aparece el puerco en puya, ahí es que aparecen los aguinaldos en vez de los villancicos, etcétera, etcétera. Entonces, se va criollizando, dominicanizando la Navidad. Y vamos a encontrar, por ejemplo, Pablo y yo en Baní, habían dos conceptos sobre la Navidad. Había uno que tú te encontrabas con que se te cerraba, decía, mi Navidad, mi aguinaldo. Pero también nosotros más o menos comenzábamos a las 8 de la noche, a las 9, y salíamos un grupito con un perico ripiado. Entonces nosotros íbamos a casa selectiva, tocábamos, eran 3 merengues que se tocaban, pero el que se acostaba, en los días comunes, si le llevaban un perico ripiado, le echaba agua y salía boceando de todo. No, aquí no. Aquí lo que hace es que al lado de la mesita pone unos chelitos, porque lo que están recogiendo no es que son mendigos, es la solidaridad para poder celebrar colectivamente. E incluso en el caso de Baní, recuerdo, y tú mucho mejor que fuiste su estudiante, el viejo mío, que sabe que nosotros somos músicos todos, buscaba a José, a 3 más, y salía a hacer los aguinaldos todos los años, y de ahí salían las fiestecitas y los regalos de la escuela Máximo Gómez, que era la escuela más pobre del pueblo. Entonces yo me crié todos los diciembre, uno salía a buscar eso y era otro mundo. Ahora que somos pobres nosotros, pero no lo sabemos. Pero que hay dos modalidades muy interesantes. San Pedro Macorís tiene otra modalidad, porque ahí los Uloya salían de madrugada con todo su equipo musical, redoblantes, flautas, dulces, triángulo de metal, por las calles. Y entonces ahí se brindaba lo que yo llamo la bebida de los príncipes, que es increíble cómo no se ha generalizado, que es el guavaberi. El guavaberi lo hacen de una plantita que se llama rayán, lo hierven, cuando sale ese líquido le llaman la madre, entonces a ellos se le echa especies que le dan un olor y un sabor, se le echa azúcar amarga y se le echa ron, fundamentalmente blanco. Pero no lo han industrializado, qué cosas tan extrañas. Pero sí, Juan Luis lo dio a conocer con el merengue, pero... De guavaberi. Es una bebida de príncipe, entonces salían de madrugada en San Pedro Macorís. Pero en la parte de Samaná y todos esos sitios, ahí habían lo que se llaman las parrandas. Entonces salían, a veces hasta 5 guitarras, elegían un rey y una reina, se llamaban las parrandas, y salían entonces a compartir. Esta es la parranda. Exacto, lo que nosotros llamábamos aguinaldo. Y en el Cibao era la parte, fíjate, interesante, cómo la Navidad se convierte y sustituye o antecede a los Reyes Magos. Ahí va a ir, porque parece que hay tradiciones y costumbres que están segmentadas de manera territorial. Yo no sé quién pone en Baní, pero en Santiago pone el Niño Jesús, me refiero a los regalos. Sí, exacto. Y aquí, en otra parte, pone los Reyes. Incluso la fiesta de Reyes en la capital es una cosa estruendosa. Usted sale para la Duarte, mire, ese día, buscando ese regalo. Y en Santiago ni se enteran de eso, pero sí, del 24 para el 25, ahí aparece el regalo y el desfile que hace el ayuntamiento. ¿A qué se debe esa diferencia? Con los Reyes Magos es un problema comercial, fundamentalmente. Los comerciantes dijeron muy claro, si el 25 hacemos las dos cosas, vendemos menos. Mientras que si dividimos, porque ¿qué sustituye el 24? Los fuegos artificiales. Para nosotros ese era el espectáculo. Que uno allantaba de que eran para los niños, pero que eran los adultos los que tiraban los fuegos artificiales. Sí, no, y esos montantes, esos gallitos chinos, oye, ahí viene, eso era una delicia. Ahí se da la misa al gallo.
La misa del gallo es el tránsito donde te dan un certificado que dice, usted es un hombre. Es el único día que los muchachos podían beber y emborracharse y no recibían ningún tipo de castigo. Ahí se convertían en hombres. Entonces, hay un problema fundamental. Una iniciación. Claro, en este tipo de la parte comercial, la parte religiosa, la parte social. Pero me queda la duda, porque es algo cultural lo de los reyes aquí y en otra parte, y en Santiago no. Digo cultural porque allá ni existe. O sea, como que no hubo una decisión administrativa de hacer 2 fechas para obtener más ganancias. Que originalmente la fecha donde le ponían regalo a los niños era el 25, no el 6. El 6 yo reitero que aparece Santa Claus, que es un personaje comercializado con la intervención norteamericana. Sí, porque el niño nació, entonces al niño se le pone el regalo. El niño es 24 para 25. Tiene más lógica eso. Claro. Interesante lo de los Reyes Magos, porque, oye, como dicen, Reyes Magos. ¿Cómo llegaron ellos al pesebre? A través de las estrellas. ¿Tú sabes lo que significa? Que mago era sinónimo de astrólogo. Eran expertos astrólogos los que llegaron de diferentes lugares que se reencuentran en el pesebre. Pero en el caso específicamente dominicano, con esta presencia indígena que fue aniquilada, y recordaba aquello de que sus argumentos fueron tan poderosos que los indios vivos se convirtieron en cristianos muertos. Entonces ya muertos no pudieron hacer ningún sincronismo, porque ya Neruda lo había denunciado ahí, pero quedaba entonces la parte africana, que los dominicanos somos andaluces pasados por África. Entonces vino ese sincretismo. ¿Cómo se dio? De repente hay un predominio de lo hispano en esta parte con la presencia africana. Entonces se va dando ese proceso de adaptar lo que impusieron los españoles que vivían aquí, su forma de celebrar, influenciada por los árabes, es cuando entra el elemento negro. ¿Cómo pasa y cómo llegamos a lo que finalmente tuvimos, que ya tú acabas de decir que también fue modificado por el capitalismo? Pero me quiero quedar en la época colonial. Españoles, presencia negra. En la época colonial realmente era una expresión elitesca, la ciudad colonial. Entonces la ciudad colonial tenía toda una cantidad de iglesias, de templos católicos. En los templos católicos era donde se daba la escenografía de la Navidad. Ahí aparecen los villancicos, aparecen los belenes, que fue San Francisco de Asís el que propuso la primera expresión de los belenes. Entonces, ¿qué pasa? Los esclavos no participaban, estaban aislados. Luego, cuando comienza el proceso de que los esclavos se integran a la parte social, le dan una dimensión totalmente festiva, entre comillas profana, no religiosa, católica. Entonces, ¿qué era el cerdo? Era el símbolo de lo popular, era el símbolo del pueblo. La élite no comían cerdo. Entonces, el cerdo en puya, que es una herencia de filibustero y bucanero. Entonces, por eso el lugar donde mejor se hace es en Monte Plata. Y no se vendían prácticamente. Saludo a Charlie Marión. Eran completamente baratos. Pero ¿qué pasa? Que los villancicos, tú lo podías ir un minuto, te recreabas y tú decías, qué lindo, qué voces más angelicales. Pero no te daba ganas de bailar. Y cuando tú, entonces, ahí es que entran los la aguinaldo, allá adentro veo un bulto tapado, no sé si será un lechón asado. O sea, la creatividad y la expresión, el secretismo a nivel de la presencia africana, e ir dándole esa dimensión festiva, no religiosa, pero al mismo tiempo respetuosa. Cuando tú tienes, por ejemplo, se alarga la Navidad es un espacio entre lo que comienza en lo que termina con lo que va a comenzar, que es el Año Nuevo. Entonces ahí es la época del recogimiento, de los aguinaldos, de los reencuentros, de los olvidos, de que comencemos la mitad. ¿Qué pasa, por ejemplo,
a nivel de una sociedad como esta, ahora al final, primero, que las expresiones populares tienen vigencia en la medida en que son una respuesta a la cotidianidad. Antes, la gente se levantaba a las 3, a las 4 de la mañana a beber jengibre, a salir por las calles a cantar. Pero ahora tú esperas que en una esquina salgan 5 tigres con 2 pistolas. Entonces no hay esa situación. ¿Qué pasa en la mayor parte de las oficinas y de las empresas a niveles del Estado, a niveles comerciales? En cualquier lugar trabajan 400 gente, 200 gente. Tú pasas 10 años y tú no sabes el nombre de la mayoría, ni hablas con ellos. Entonces hay un anonimato. Como esto es una expresión de que va a comenzar un año, que no puede ser igual ni peor que el que pasó, sino que la esperanza aparece para que sea nueva. Entonces ahí aparecen todos estos regalos, todos estos juegos en que la gente rompe el anonimato con los regalos. Dagoberto, tenemos que hacer una breve pausa comercial. Tú sabes que damos cariño a los anunciantes. No, eso sin eso. No, y para que tú descanses. No hay ni café. No, para que tú... le estamos sacando el jugo. Pero ya que le estamos sacando el jugo, traigámosle café, por favor, en lo que nos vamos a una pausa. Bueno, continuamos esta amena, interesante, ilustrativa conversación con Dagoberto Tejeda sobre las Navidades al mejor estilo de los dominicanos. Dagoberto, el recibimiento del Año Nuevo depende de la región del país, de cómo criaron a uno. Yo recuerdo que en mi casa rompíamos un vaso en una esquinita. Tengo una tía de los hijos que ella recomendaba ir a la playa, al mar, y tirarse 7 veces de espalda y darse con una cola de bacalao. No entiendo la simbología. Ahora uno coge para la playa un 1 de enero y es comparado con la gente del Viernes Santo, pero la gente bañando, gozándose. O sea, es una tradición, no una tradición. Se ha intronizado eso después del cañonazo, como uno le llamaba, cañonazo que nadie escuchaba. Ahora se van para las grandes fiestas de la discoteca, cogen para la playa. ¿Tú crees que se conserva algo? Se conserva solamente, primero, la esperanza. Al final del año, uno tiene la esperanza de que va a ser mejor el próximo, que no puede ser ni igual ni peor. Eso es la esperanza. Lo segundo, que queda como reminiscencia lo que significa el tránsito de cuando termina y comienza. Hay que amanecer para que llegue el sol. Es un culto antiguo, la reina Mirta, la reina del sol, que se esperaba ese tránsito donde el sol entonces irradiaba la magia de lo que significaba lo nuevo. Eso queda, la gente se desgarita para el malecón, a esperar aquí en la capital. Pero amanece. Pero amanece. Y uno a los hijos ese día, uno es flexible para que amanezcan también. La diferencia es que antes se daba una dimensión muy familiar. Ahora se ha convertido en un espectáculo a nivel comercial. Entonces, los grandes bailes y las cenas se hacen para esperar el año, fuera de la casa. Antes no, antes era en la casa. Incluso se repetía lo de Nochebuena con los fuegos artificiales, porque era lo nuevo, la luz, la esperanza. Y el despojo se mantiene, lo que se hacía en la Navidad, ¿cómo se llama? El incienso. Eso, olor a incienso, uno recuerda. O sea, eso se mantiene todavía. Se mantiene en los pueblos, sí, y se mantiene en varios campos. El incienso es un despojo. El incienso es echar la energía negativa que hay dentro, para que pueda entrar la nueva energía. Pero eso tiene una lógica y una racionalidad que tú explicas muy bien, porque la gente, eso es como la bruja, que uno no cree, pero que vuelan. Incluso donde no había incienso, lo sustituían por hojas de guayacán.
el guayacán cuando se moja y se estruja, echa un jabón. Entonces con eso lavaban la casa y la limpiaban. Y había también la tradición de que tú ibas al closet y toda la ropa que tú entendías que ya no te iba a poner, tú le echabas en una maleta. Y en muchos casos las maletas se cogían, no se le daban a nadie, se colocaban en una esquina, en un lugar, para que lo encontrara quien decidiera la providencia. Y entonces se sacaba la lotería. Si era muy pobre, encontramos una maleta llena. Entonces, la idea fundamental del despojo sigue siendo un despojo espiritual, un despojo moral, un despojo de que tiene que esperarse, como nosotros cuando íbamos a la procesión del 21 de noviembre. 20 para 21. 20 se para amanecía. 21. El 21 en la procesión tú tenías que ir con ropa nueva, tú tenías que entrenar. Y entonces uno miraba al otro a ver si tú te habías puesto alguna de las prendas que tú tenías. O sea, es un despojo espiritual, religioso. Entonces, también está la declaración de propósito, que tú lo mencionabas, pero la gente se trazaba y se traza meta para el año que entra. en la mayor parte de los casos, la sugerencia fundamental no es ni siquiera pensarla, escribirla. Escribir las metas, escribir los objetivos que uno quiere y colocarlo. La idea sería posteriormente ver cuáles se cumplieron, cuáles no se cumplieron, pero la idea es de lo nuevo en función de la creatividad, en función de lo viejo, desecharlo. Pero que estamos hablando de ese sincretismo y el valor que tiene, porque ahora estoy recordando la tradición hispana, que es aquí en los hogares de padres españoles, pues se usa lo de las uvas. Sí, las 12 uvas. O sea, si tú vas o campanadas. compartes una familia, Sí. pero que el padre, el abuelo era español, pues así como la parte mulata, pues tiene otras prácticas. El fundamentalismo religioso, porque hasta aquí vamos bien. Hay un sincretismo, cada colectivo tiene sus dioses. Aquí está el dios de los cristianos, aquí está el dios de los que vinieron de África, que tienen, en Cuba está muy desarrollado todo eso. No, y en Brasil. Y en Brasil, y es una religión perfectamente ubicable con todas sus cosas. ¿Hasta qué punto ese sentido absoluto de la verdad, este sentido de que yo tengo un Dios y un libro, sea Biblia, Corán, y lo que dice ahí es lo único válido, y el Dios mío es el único que existe, hasta qué punto, qué tanto daño le ha hecho a la humanidad ese sentido absoluto de la verdad de las religiones? De todas, estoy hablando de todas. Por ejemplo, ahora mismo, ¿por qué calle tú llegas al Parque Independencia? Depende si voy ¿De aquí? del sur, de aquí o Kennedy y se baja Doctor Delgado, Independencia, ya llegué. Esa es la única vía. No, claro que no. Entonces, para llegar al Parque Independencia hay diversidad de canales de comunicación. Sí, el problema es que yo digo que el que no se va por el Kennedy, Doctor Delgado, yo lo voy a meter preso porque es un degenerado. Ahí es que vamos. Entonces, cuando llegaron los españoles aquí, no conocían nada de la religión católica. Eso pasa en muchos lugares de África, eso pasa en China, eso pasa en que la diversidad de grupos humanos y de cultura tienen caminos diferentes para llegar a lo sobrenatural. Entonces, abocarse la propiedad y apropiarse del único camino es totalmente represivo, es totalmente... Y demonizar los otros caminos, que es donde está el problema. Porque se condenan los otros caminos, porque dicen que es el único camino, el único que se salva, es el que tiene el camino de la Biblia y va por el camino. Si tú tienes don de lengua, sí, entonces, en tu religión se acepta que tú eres una persona bendecida por el Señor. Ahora, si en otra religión alguien nació con ese poder de sanar, es un jodido brujo. O sea, entonces, por eso me preocupa tanto lo del fundamentalismo religioso. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
es una apropiación, pero una apropiación no solamente religiosa, es política. Son hermanitos. Sí. De ahí va Porque ahí entonces viene la visión sectaria y no la apertura ni el diálogo, que es lo que hace posible, sobre todo, que la religión, la creencia religiosa, es quizá lo más personal que tú puedas tener. Entonces, el respeto a tu creencia es totalmente sagrada. Pero, por ejemplo, aquí, lo más intransigente a nivel de la cotidianidad con integración a lo cultural son las sectas o las religiones o las partes no católicas. Por ejemplo, a nivel de carnaval que comentábamos ahorita, yo he encontrado 8 o 10 casos de jóvenes que son, por ejemplo, en San Cristóbal, el mejor carretero que había en San Cristóbal, hacía unas caretas extraordinarias, tal, entró al cristianismo y automáticamente le prohibieron, porque eso era diabólico. Sin embargo, por ejemplo, en Cotuí, Huampa es quizá el más creativo, con más conciencia a nivel de su raíz y su identidad. Es diácono y es abogado, es profesor de la universidad. Pero cuando él está en estrado, él mira así y tiene un bulto, ahí está su traje. De que salió de ahí, se puso su traje de carnaval. Entonces, ahí hay una aperturita que no tienen las otras religiones. Yo he conocido más de 10 casos que han abandonado, no solamente eso, sino todas las manifestaciones. El merengue, bailar, participar. Lo que pasa es que la humanidad está llena de sangre a partir de la aplicación de ese fundamentalismo religioso que en la mayoría de los casos tiene una explicación económica. Pero y política, porque, por ejemplo, cuando Constantino asume, todas las manifestaciones que ellos decían paganas, que eran la diversidad de las diferentes expresiones culturales, eran condenadas. Hubo algunas, como el caso inclusive del carnaval, donde la iglesia asume la otra estrategia. ¿Cuál es? Si tú no puedes destruirla, entonces tú la cristianizas. Sí, la legaliza de alguna manera, entonces ya no es malo. Eso Bueno, es como los políticos, cuando se va del partido, o sea, recuerda aquello de los reformistas de la luz. Ahora están los peledeístas de la luz, los peledeístas de la sombra. Bueno, Dagoberto, el carnaval dominicano, ya tenemos aquí a febrero, eso viene por ahí. Pero quiero finalizar. Hemos discurrido muy bien y nos hemos remontado a otros tiempos, pero obvio que estos son otros tiempos. Cuando tú mencionabas el jengibre, ahí no había romo en esa etapa de nosotros. No. El jengibre, el café, pero ya, perdón, eso es otra cosa. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se está haciendo para conservar alguna de esas tradiciones? ¿Es una tarea tuya como un espadachín? Quijote. ¿Un Quijote? ¿O debe ser responsabilidad de alguna institución? Y te pongo un ejemplo. El día de San Andrés pasado, comentaba yo en el programa, que hubo una fiesta muy linda hace 3 o 4 años que la hizo uno de los clubes rotarios de la capital. Convocaron a sus socios, a los hijos, vestidos de blanco, y recrearon una fiesta de San Andrés. ¿Entiendes? Tú me dirás, o el doctor Santiago Castro Ventura, que eso no debe recordarse porque eso era parte del dominio que lo utilizaba. No. Pero esa institución, ese club rotario, me dio una idea de que se pueden hacer cosas, incluso de manera institucional, para que no se vayan perdiendo y no perdamos la memoria histórica. El Estado, ¿verdad?, es un acuerdo entre todos los sectores para el bienestar del país por encima de los intereses personales. Él entonces tiene la responsabilidad no solamente de poner los precios ni de la seguridad, tiene también una responsabilidad que es la responsabilidad que significa las expresiones populares, la cultura popular, el folclore. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Es que hay unas élites que están
de espaldas al país y de frente al exterior, que no creen en lo que significa el pueblo. Para ellos, eso tú lo tienes con la zarandunga, con todas las manifestaciones. Eso no es arte, eso no es cultura, eso es algo de gente ignorante, de gente bruta, y sobre todo eso es vaina de haitiano y de africano. Entonces pasa el proceso de que aparece en las Bellas Artes, que es una recreación histórica y completamente al margen de lo que son los sentires populares. El problema es que lo de las Bellas Artes está bien, lo mal es que el Estado se haya colocado de espalda a todo esto. Todo ¿Qué eso. puede explicar que en el Estado Dominicano ha ido, como que nos hemos ido empobreciendo en términos de cultura? Porque yo recuerdo al Dagoberto Milagros Ortiz Bosch de los años 80, 83, 84, 83, aquello del carnaval. O sea, es como la nostalgia que uno dice que ha pasado, que en Baní hace 50 años existía la mejor banda de música del país, en La Vega había una maravillosa y uno se enamoraba los domingos. O sea, ¿qué pasó? Que incluso en los ayuntamientos habían escuelas, yo estudié clases de canto con el maestro Cestero, absolutamente gratuito en el ayuntamiento de Baní, y eso en muchos ayuntamientos. ¿Qué nos pasó culturalmente como política de Estado? ¿Qué este empobrecimiento, Dagoberto? ¿Por qué? Porque la cultura solamente es un capital para las promesas electoreras. No creen en eso. Pero ¿por qué hemos perdido? Porque hace 40 años, y no estoy hablando de que era la zarandunga que a uno le enseñaban, yo estoy hablando de música clásica y de canto clásico. Pero los conciertos de Baní, ¿qué eran? Tchaikovsky, pero Dagoberto, los días de la Mercedes, de Santiago al Santo Cerro, a comer roquete. Claro. Y la gente que hacía promesa. Ahora no, ahora que yo veo que el día de la Mercedes lo que van políticos a coger cámara para allá. Pablo, ¿qué pasa? No solamente son los políticos que no creen en eso y los funcionarios que tampoco creen en eso, es también el proceso del sistema social. Es que ahora, en este neoliberalismo, el asunto está en convertirlo en mercancía. Es solo lo que deja dinero y lo que deja cuarto. Lo triste. La cultura no deja cuarto. Me remite que hay un ministerio de cultura. Sí. Eso debe ser el ABC o parte del ABC. Eso fue una conquista realmente, el que el Estado asumiera responsabilidad en lo que era el apoyo de la cultura popular. Entre eso, ¿qué es lo que pasa aquí, por ejemplo, a nivel institucional? Que nunca en las instituciones se ponen a la gente que saben de eso, sino a los compañeritos del partido, aunque no sepan. Entonces, van a inventar, no tienen visión a nivel de Estado, no tienen visión de pueblo. Y tú no has oído cómo suben, de que subieron los vidrios. Se le olvidó el pueblo, se le olvidó de dónde eran. Los primeros que se mudan del barrio de donde vivían y votan la mujer, porque ya es necesario ponerse a tono con las nuevas funciones. Dagoberto Tejeda Ortiz, volveremos a encontrarnos porque quizás lo más triste de todo esto es que tantos años de ese tipo de comportamiento desde las instituciones ha logrado crear una alienación mayoritaria del ciudadano. Entonces ya no es ni siquiera que el Estado, es el propio ciudadano que ha entrado, se le ha ido imponiendo eso y ya no se le tiene que imponer. Ya él tiene su alienación infeliz. Hay una esperanza. La esperanza es que el pueblo mantiene sus tradiciones como un espacio de resistencia, un espacio de afirmación y de identidad, donde incluso tú encuentras una transmisión con las nuevas generaciones. Una cosa son los jóvenes urbanos que nosotros conocemos de una celda y otra cosa es el pueblo en una cotidianidad que para sobrevivir tiene que dar su propia respuesta. Terminamos aquí, pero hay un programa pendiente contigo sobre la canción y con especial énfasis en la bachata y otros ritmos, que tienes un libro fundamental que la culpa es toda mía porque yo te dije que quería que vinieras, pero... No, y otro programa sobre el carnaval. Sobre el carnaval. Para febrero, se está complotando contra el carnaval. Pero con 2 años más y lo van a matar. En el periódico digital Acento, hoy yo publico un artículo que se llama La UNESCO y los patrimonios culturales. Ocurre que las 4 manifestaciones
Primero, la UNESCO declara la ciudad colonial como patrimonio arquitectónico de la humanidad. Todo el mundo aplaude porque es una herencia de la conquista a nivel europeo. Sí. Pero las 4 manifestaciones, léase, los Congos, los Congos, sí. Los Cocolos, los Gloria, la bachata y el merengue, las 4 son manifestaciones de un sincretismo donde predomina la presencia africana y no española. Eso, ironía de la UNESCO. Muchísimas gracias. Y una frase de Ventura que resume todo eso. Oye, qué rico. Oye, que es rico, la parte mulata. Todo un placer. Dagoberto Tejeda Ortiz, hermano, nos ha acompañado. Todo cuídate. Inmenso orgullo tenerle por aquí. Continúa Enfoque Matinal desde CDN para ustedes. En los últimos días hemos visto al presidente de la República hablar en diferentes debates, escenarios internacionales sobre el cambio climático. Todo eso involucra a República Dominicana en un tema en el que sabemos ya todos tenemos que prestar atención. Pero si sometemos ese tema de cambio climático a un paredón, a un debate, al análisis, ¿qué surge de eso? Vamos ahora a aplatanar todo este concepto porque hemos invitado al vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismos de Desarrollo Limpio, Ebergito Peña. Ya el nombre en sí, Ebergito, buenos días, es complicado. Así que tenemos la tarea de hacer a la gente entender cómo todo esto los impacta, independientemente de que parezca distante, porque no lo es. Ya llegó y se va a quedar. Buenos días, gracias por venir. Buenos días, Adis. Gracias por la invitación a este espacio que nos da la oportunidad de llegar al país. De alguna manera, en un momento estelar en que terminamos de cerrar la COP25 en Madrid, que era la COP de Chile, que sabemos que por asuntos políticos, sociales, no se pudo realizar. Y es un buen momento para nosotros ponernos al día con los temas de cambio climático. Estamos de cumbre en cumbre hablando de cambio climático, pero aquí, ¿cuál es la agenda? Llegó para quedarse, apenas oímos hablar, o por lo menos lo podemos sentir en la piel cuando no hay agua. Pero todo esto, ¿cómo está ahora mismo en el tren económico impactando al gobierno, a la vida de la gente? ¿Qué planes tenemos? ¿Con qué se come? Bueno, sabemos que hemos tenido muchas cumbres. La pasada fue la cumbre número 25, tanto son bastantes cumbres, pero tenemos que tener a partir del punto de inflexión de la COP21 de París, que fue el escenario mundial donde pudieron converger más de 160 presidentes y jefes de Estado, donde acordaron, y fue el famoso Acuerdo de París, que fue refrendado de una manera récord, ágil, por todos los países, en la cual se establecieron compromisos, los segundos compromisos de la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas. Básicamente, el Acuerdo de París se enfoca en 4 pilares principales, que es el tema de la mitigación y los compromisos asumidos por los países, el tema de la adaptación, el tema del financiamiento, el tema de la educación, que viene también con el tema de transparencia. Esos son los temas en que se han hecho acuerdos de todos los países frente a la comunidad internacional. Nuestro país, en esos cónclaves, tenemos que reconocer que el señor presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, ha sido el único presidente dominicano que ha participado en más de una cumbre. Eso significa de que ustedes vean la importancia y el interés político de la República Dominicana de poder cumplir y contribuir y hacer que la economía nacional y la vida nacional en sentido general pueda entrar dentro de esos compromisos y pueda asumir, internalizar todos los acontecimientos que tienen que ver con los compromisos de la COP. Nosotros hemos avanzado hoy mismo en un diario de estos medios, pude leer, recoger, que ayer el presidente estuvo inaugurando un gasoducto de 50 kilómetros de la compañía ADE para la reconversión de sus plantas a gas natural. Y bien el presidente lo decía, o sea, nosotros estamos realmente gratamente
sorprendido de cómo el presidente maneja el tema de lo que tiene que ver, porque eso tiene mucho que ver con los compromisos que hemos asumido. En el año 2013 nosotros hicimos un estudio de proyección, financiamiento climático para adecuar la economía nacional al tema de cambio climático, sobre todo en el área de mitigación, que es el compromiso de reducir menos nuestra economía en el desarrollo y la operatividad de nuestra economía. El cálculo aproximado fue de que esta economía, por el componente que tiene en su matriz de producción y su matriz económica, sobre todo en el área de energía, en el área del turismo y el área del transporte, teníamos una capacidad muy amplia de abatimiento, cerca de un 65% en nuestras emisiones. Pero eso condicionado a el engranaje con el financiamiento de poder llegar a esa cifra, pues nosotros decidimos asumir un 25% como compromiso ante la Convención, esto sujeto a financiamiento internacional, condicionado a que podamos tener financiamiento. Sin embargo, en los últimos 7 años, el periodo de gobierno del presidente Danilo Medina, el aporte del país con recursos propios a lograr los objetivos que nos fijamos en el acuerdo de la COP21 en el 2015 ha sido realmente extraordinario. Hemos pasado de una matriz energética de un 3% en renovables y ya estamos llegando casi al 25%. Uno de los aspectos más difíciles es esto de la energía, porque en la medida en que nosotros generamos más calentamiento global con un tipo de energía X y más costos para el país, tenemos una tarea pendiente. Por eso el presidente hace solo unas horas decía que ese es uno de los problemas más graves del país. Pero vamos a hablar, el término en sí, cambio climático, ya vincula al clima. Y la gente entonces cree que es un asunto de medio ambiente, que llueva más o que llueva menos. Pero más que eso, impacta la economía, porque no tenemos entonces una tierra produciendo, impacta también el costo de la alimentación, impacta también que los momentos de tragedia generan gastos, destruyen infraestructura. Todo el cambio que nosotros vemos ahora, ¿cómo está impactando el presupuesto nacional? Bien. Lo que ha sucedido siempre es que todavía la matriz presupuestaria nacional no tiene elementos de etiquetas para poder identificar las inversiones que de alguna manera el gobierno está haciendo de sus propios recursos en el tema de la adaptación al cambio climático, que es el tema dentro de los compromisos que tenemos con la Convención. Nosotros tenemos un compromiso de mitigación, que es un compromiso más bien para el concierto internacional, para nosotros poder cumplir con lo que tenemos como compromiso de globalización. Ahora, nuestro problema básico en cambio climático es los efectos negativos que impactan a nuestro país, por ser un pequeño estado insular. Ese es nuestro principal preocupación en cambio climático. Y yéndonos por ahí mismo, ¿cuáles son esos efectos que tienen que ver con cambio climático y que nos están dando durísimo? Bueno, cada vez que tenemos un evento climático catastrófico, nosotros perdemos infraestructura, nosotros perdemos agricultura, nosotros perdemos en el sistema eléctrico nacional por la caída de postes y esas cosas, y esos valores todavía no se han cuantificado, y es uno de los temas básicos que se discutieron en la COP25, que era los temas del artículo 6, donde se iban a trazar las normas, las reglas de conducta general para establecer un mercado de carbono y el mecanismo de Varsovia, la revisión de pérdidas y daños y su futuro inmediato. Esto es así porque estamos tratando de organizar el tema de lo que cuando se estableció en Varsovia el Fondo Verde del Clima, de quién iba a aportar y a dónde iban los fondos. Entonces, es el tema que ha salido más a la luz pública, donde todos los países del concierto, sobre todo los 57 países insulares en menos desarrollo y apoyados por la Unión Europea, están impulsando porque ese mercado de carbono entre en vigencia con sus reglas, en su libro de reglas,
para nosotros poder, luego de la evaluación de las pérdidas y daños, saber quién pone la plata y quién debe recibir la plata. Entonces es ahí donde ven que coincidencialmente Estados Unidos, la India, China, que son los países que su economía genera más contaminación, han estado discutiendo el tema y todavía casi se logra un consenso y se dejó las discusiones finales para la COP26 próxima, que va a ser en las COP. Ese es solamente el tema básico y es el tema que a nosotros nos interesa, porque cuando nosotros los países puedan cuantificar las pérdidas y daños que producen los eventos climáticos, entonces los índices económicos van a tener que contarse de otra manera. Seguro. Porque nosotros tenemos un crecimiento sostenible, pero al no tener las herramientas generalmente aceptadas para cuantificar las pérdidas y daños, no sabemos cuánto cada año nosotros estamos perdiendo efectivamente del Producto Interno Bruto para poderlo incorporar a las estadísticas económicas. El presidente fue muy duro en las últimas horas porque llegó a decir que República Dominicana, bueno, la isla, amenaza con desaparecer si lo del cambio climático sigue como va. ¿Cuál es nuestra agenda? El presidente de la República ha asumido el discurso de cambio climático, sorprendentemente, con mucha propiedad. O sea, si usted lee lo que él declaró en el día de ayer al inaugurar, o sea, manejar las cifras, manejar los datos, y es cierto, o sea, esto es un país que es costa totalmente. Cuando el incremento de las temperaturas generen deshielo de los círculos polares, pues lógicamente los niveles del mar van a crecer y se van a desaparecer mucho territorio nacional, sobre todo las playas, que es uno de los recursos naturales que podemos y nosotros estamos explotando económicamente muy exitosamente. Entonces el presidente está realmente montado sobre la realidad de cambio climático. Pero entendiendo entonces la seriedad de eso, ¿cuál es el ABC para transformar esta sociedad? Ustedes están teniendo iniciativas que pueden verse muy interesantes, pero parecen divorciadas de cómo se comporta la sociedad, la gente común. La gente común está ajena a esta agenda y la gente es indispensable para cambiar una sociedad que está en este nivel de amenaza. Nosotros estamos trabajando en los 4 pilares básicos del tema de cambio climático. Ya le decía, por la parte de la mitigación, que el país sobradamente hacia el año 2020-2021 podría cumplir con el compromiso que hizo con recursos propios. La conversión de la matriz energética es un hecho prácticamente de arribar a una reconversión de un 25%, tanto en los proyectos que se priorizó a nivel de presidencia, un decreto presidencial priorizando esos proyectos en energía solar y energía eólica, pero también la conversión anunciada de más de 600 megas de combustible fósil a gas natural, o sea, un combustible más amigable con el cambio climático, nos pone a nosotros en la ruta de mitigación. Pero también hemos estado trabajando en la parte de la adaptación con las normativas medioambientales, las normativas de las construcciones en obras públicas, en los municipios, que a veces la población no lo percibe, pero estamos trabajando en eso. Muchos ejemplos tenemos en que ya las construcciones que se están haciendo, tanto públicas como privadas, ya están respondiendo a esos esquemas y a esas exigencias de permisología. Pero también el gobierno está haciendo esfuerzos propios, como es el caso de la Barquita, que no se publicita como tal, pero hemos sacado de la cuenca del río Sama una cantidad de personas que estaban viviendo en la extrema pobreza y con mucha vulnerabilidad, ya lo tenemos en un escenario diferente. La construcción de las carreteras, por ejemplo, la carretera Punta Cana Bávaro, eso era un desastre antes, cuando había un fenómeno natural, la caída de los puentes, el tránsito era 4 horas, se redujo a 2 horas, ahorro de combustible, la infraestructura no se impacta. La verdad es que es una agenda que necesita que repasemos mucho cada plan
y que nos va a obligar a invitarte de nuevo. Para el cierre ya quisiera preguntar, ¿cuál es la integración de la mesa intersectorial para trabajar este tema de cambio climático en República Dominicana? Brevecito. Sí, sencillo. El presidente de la República, mediante decreto, estableció la Política Nacional de Cambio Climático y a través de ese decreto se instituyó la coordinación interinstitucional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Medio Ambiente y el Consejo Nacional de Cambio Climático para ser los rectores de esa política nacional. El principal objetivo es internar dentro de la estructura del Estado Dominicano todas las políticas transversales de cambio climático. Vamos a dar seguimiento a esa mesa entonces. Así despedimos de esta entrevista de Brigito Peña, que es vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático, un tema que llegó para quedarse y del que tendremos que hablar mucho. Gracias por venir. Gracias a ti, Ade, por invitarnos. Vamos a una pausa comercial. Continuamos y recibimos aquí, qué bueno que está con nosotros don Diego Sosa, asesor financiero. Te tenemos una pregunta, un buscapié, porque el problema es serio. Aquí en términos populares se habla de gente que se hace el caprino desquiciado, el chivo loco, hacerse el chivo loco con las deudas y ahora en diciembre gastar y gastar. ¿Podemos hablar un poquito de ese chivo loco en las finanzas personales? Sí, buenos días por allá, de este lado, buenas tardes. Claro que debemos hablar del chivo loco, del caprino desquiciado, es que le dices, estos poetas son una cosa increíble. No, sabiduría popular, ¿qué poesía ni poesía? Eso es poesía ya, esos son refranes bien poéticos. Sí, yo creo que hay que hablarlo y ahora mucho más que siempre, porque estamos en una época en la cual gastamos, que ya utilizamos el doble sueldo posiblemente para limpiar las tarjetas. En República Dominicana nos encanta limpiar las tarjetas, pero para darle nuevamente. Entonces, yo quiero que hablemos de que realmente debemos saber al final del cuento cuánto debemos, porque a veces limpiamos las tarjetas con ese doble sueldo, pero muchas veces es con un préstamo que nos lleva a deber más y la próxima vez no dejamos de gastar con las tarjetas o como sea y volvemos y le ponemos más deudas otra vez a nuestras ya endeudadas deudas. Entonces, lo que quiero que hablemos es de que temerle a hacerme el análisis no va a hacer que mis finanzas, en este caso, sean mejores. O sea, hay que saber cuánto debo, en qué pie estoy parado, no hacerme el chivo loco y seguir gastando y gastando y gastando para luego entonces no poder hacerle frente a todo ese endeudamiento que tengo. Hay gente que le tiene miedo a hacerse el análisis y por eso no lo haces, y yo diría que eso no mejora la situación. El no saber que tengo el colesterol alto no mejora la situación. ¿Me querías preguntar algo? No, ¿hacia dónde conduce este comportamiento? Entonces, este comportamiento conduce a que mucha gente llega a donde me dice, Diego, ayúdame a salir de las deudas, tengo un problema muy grande. Y yo le pregunto, ¿cuánto es el problema? Porque en finanzas personales se puede cuantificar. ¿Cuánto es el problema? O sea, dime el número. ¿Son 50, 100, 200, 300? ¿Cuánto es? Y me dicen, no lo sé. El otro día tuve un señor que le paso yo tengo una hoja de cálculo para que me pongan todas las deudas cuando vamos a hacer una consultoría. Y cuando me pasa, digo yo, bueno, ¿y son todas estas? Dice, no, son 24 más, pero no me cabían. Digo, él tenía todo muy bien armado, muy bonito. Sin embargo, él no sabía exactamente cuánto debía. ¿Cómo le voy a hacer frente? ¿A qué le voy a hacer frente? Porque si yo me hago un análisis, por ejemplo, yo todos los años, a principio de año, religiosamente, voy y me hago un análisis de todas las cosas que puedo. Por ejemplo, sangre, en la sangre, colesterol, tiroides, todo eso. Sí. Entonces ya yo sé qué voy a atacar, cómo lo voy a atacar, si son medicinas, si es con dieta, si es... Porque tengo que saber lo que tengo alto, lo que tengo bajo, para poder yo hacerle frente. Eso de hacerme el caprino desquiciado que tú dices, el chivo loco, no me ayuda en nada, porque
no estoy sabiendo a qué les voy a hacer frente. Mucha gente comienza y le paga ¿a quién? Al que más fuerza le hace, al prestamista o a la tarjeta de crédito. Por eso es que le ponen esas llamadas o el prestamista lo espera al salir de la oficina, de la fábrica, de la zona franca por lo regular. Entonces voy pagándole al que más presión me hace y no tengo un análisis hecho de qué debo, a quién le debo, cuándo termino de pagar, para saber cómo yo voy a atacar sistemáticamente esas deudas. O sea, hágase el análisis, porque si usted no conoce a su enemigo, va a ser muy difícil que le gane. Ahora, Diego, el problema de ese tipo de persona que consume y consume, se mete en el lío, a veces la familia lo ayuda, sale del lío, pero vuelve y viene este consumo alocado. Ese tipo de personas llega un momento donde ya su problema lo supera a ustedes. Ahí ya a veces hay que pensar en la parte del psiquiatra, el psicólogo, porque ahí no hay nada que hacer. Ese ejemplo que tú pones, ya esto raya en la locura. Que no puse más porque no había espacio. ¿Qué se recomienda en un caso como ese? Como tú dices, o sea, cuando ya tengo un caso realmente casi perdido, lo ideal es acercarse a alguien profesional que lo pueda ayudar, no el profesional de las finanzas personales, sino el profesional de la conducta. Claro. Como decías, un psiquiatra, un psicólogo, hay instituciones que ayudan a los deudores anónimos, porque ya es algo que va a seguir entrando, ya es algo que puede derivar, y como lo vemos con mucha frecuencia, gente que se quita la vida por la cantidad de deudas que tiene. Entonces no quiero que lleguemos ahí cuando llega a ese punto que están demasiado metidos y que no hay otra forma, entonces lo ideal es ver una persona o un grupo que se especialice en la conducta humana, porque ya no es cuestión de deudas. Por ejemplo, esta persona que yo mencioné, no había forma de que saliera de los problemas, porque por más que uno le buscaba qué vender, no podía venderlo porque lo tenía empeñado también, lo tenía comprometido. Entonces, en República Dominicana no existe la bancarrota personal. Por ejemplo, aquí en Alemania, uno se adhiere a la bancarrota y el acreedor que le cobre al administrador que le van a poner. Y reinicio. Pero claro, como decías, para reiniciar hay que reiniciar con dogmas asertivos, no con los mismos, porque voy a volver a caer en lo mismo. La única ventaja es que cuando caigo en bancarrota, cuando me declaro en bancarrota, no puedo tomar prestados más porque nadie me va a prestar, a menos que sea la familia, que muchas veces nos hace un daño terrible porque tratando de ayudarnos no nos deja poner el pie donde tenemos que ponerlo, y eso nos hace a nosotros caer en más problemas. Ok. Finalmente, Diego, ¿tiene una gran utilidad esto que ustedes recomiendan a veces, lo de uno recoger las deudas, unificarlas y entonces coger un préstamo a una tasa de interés menor, pagar todo y centrar todo en un solo préstamo a una X entidad financiera? ¿Eso puede funcionar? Sí. Te mandan saludos aquí los compañeros de CDN que están muy atentos a tus consejos. Te mandan un saludo. Gracias a los muchachos allá. Bien. Es recomendable consolidar las deudas, pero siempre y cuando no volvamos a cometer los mismos errores. Si fue porque alguien murió y hubo que buscar un dinero, o porque pasó algo y hubo que buscar un dinero, no es tan complicado. Lo complicado es cuando yo ni siquiera sé, y vuelvo al inicio de saber de dónde vienen las deudas, si yo ni siquiera sé cuánto debo y por qué estoy entrando en esas deudas, lo que me hace a mí consolidar las deudas es llevarme a volver a consolidar más tarde y volver a consolidar más tarde. Normalmente en la tercera consolidación ya no hay nada que hacer. Pero si yo consolido la deuda, pero al mismo tiempo veo dónde estoy gastando mi dinero, administro mi futuro. Por ejemplo, si es con tarjeta de crédito que no me sé controlar, elimino las tarjetas de crédito, comienzo a utilizar tarjetas de débito, etcétera. O sea, hay que hacer un buen plan. Yo tengo un curso en YouTube que se llama 5 pasos para salir de las deudas. Búsquenlo, es gratuito. 5 pasos para salir de las deudas, donde están los 5 pasos de cómo uno realmente hacerse cargo, pero el último paso es realmente
volver a subir nuestra autoestima y dejar de gastar como gastamos para no caer en lo mismo, porque salir de ellas y volver a caer es algo muy típico. Perfecto, gracias, muchas gracias, Diego Sosa, de gran utilidad tus consejos. ¿Tus libros? ¿Cómo va eso? Mis libros en librería, en las mejores librerías y en nuestro sistema de entrega a domicilio. Para esto de las deudas, también tengo la hoja de cálculo que yo les hablé hace un momento. La pueden buscar en mi página www.diegososa.info y ahí la pueden bajar. Está en la sección de escritos, de tal forma, de publicaciones, de tal forma que la puedan bajar y hacer el análisis propio. Entonces, yo me despido hasta después de Navidad. Nos vemos el próximo miércoles, que creo que es 26, 25. No recuerdo, después de Navidad. Nos vemos allá. Así será. Muchísimas gracias, Diego Sosa. Bueno, buenos consejos. Que por consejos no quede, compañero. No, la escuché con mucha atención a Diego Sosa. Principalmente en esto de limpiar deuda para el reenganche. No, pero mire, yo estaba atento a un debate que hay con Netflix, que puso un documental que la primera tentación de Cristo, y eso ha desatado los infiernos, buscaron a Jesús gay. Entonces hay una discusión de la libertad de expresión, de la libertad de cultos. Netflix dice que no se va a referir a eso. Ahí está un Jesús gay en la primera tentación de Cristo. Bueno, se puso al final este tema cuando uno ya no puede argumentar mucho porque es tiempo para despedir, pero se pasaron. Señores, un abrazote temprano. El equipo se despide, pero solo hasta mañana, cuando tendremos una nueva jornada aquí en Enfoque Matinal. Buenos días.